myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video más de matemáticas. Estamos en el ejercicio 8, literal C. Antes que nada, no olvides suscribirte, apoyarnos con un me gusta y de compartir. Bien, lo que nos dice el libro es que hagamos f o g o f, pero mira lo especial, ¿no? Aquí nos pone unos 2, que significa que es como que está compuesta 2 veces esta función, 2 veces de esta y 2 veces de esta. Vamos a operar de atrás hacia adelante, es decir, en este sentido. Es decir, primero haremos las 2f, luego las 2g y luego las 2f. Vamos a hacer de las tres formas, es con el afán de que veas tú cuál es la que más se te acomoda. Con las tres vamos a llegar a la misma respuesta. Bien, vamos a comenzar primero por estas dos f's y no olvides que comenzamos por ese 3 que nos dice aquí. Entonces yo digo f de 3, aquí estoy con la primera f. ¿Cuánto vale f de 3? Accedo a la tabla, f de 3 vale 1, entonces f de 3 vale 1. Luego con la segunda f de este último viene a ser parte desde acá, entonces f de 1, digo f de 1 es 4. Entonces yo hago la f, o sea, hago la función que me corresponde del último valor, el que me quedó. F de 1 me dio 4. Ya acabé con las dos f's, ahora me quedan las dos g's. Entonces ahora comienzo con la g, pero ¿de quién? Del último valor. Entonces de ese coloco aquí, g de 4, ¿cuánto vale? G, voy a g de 4 vale 3, entonces pongo ¿qué? 3. Ahora la segunda g, g de, en este caso este de aquí, sería 3. G de 3, voy a la tabla, g de 3 vale 4, entonces pongo el 4. Todavía me falta, ya completé las 2f, las 2g, me faltan las 2f del último. Entonces voy a continuar acá. Entonces ahora me falta la 2f, que aquí sería del último valor, que me dio 4, ¿no? Este fue el último valor que me dio, que fue 4. F de 4, voy a la tabla, f de 4 vale 3, entonces f de 4 vale 3. Y luego la última f del último valor, entonces es 3. F de 3 vale 1. Y listo. Ya terminé con las 2f, con las 2g y con las 2f que me decía el ejercicio. Y por lo tanto, este último valor es mi solución. Entonces solo lo escribo en forma elegante, ¿no es cierto? De hecho, voy a copiar esto que tengo aquí. Voy a copiarlo y voy a ponerlo en forma elegante. Entonces resulta que f2g3 F2G2 F2 de 3 ha sido igual a 1 y este es mi resultado. Entonces voy a marcarlo así. Resulta que ese ha sido mi resultado, 1. ¿De acuerdo? Vamos a ir con la segunda forma. A mí esta primera forma me parece bastante sencilla, la verdad. La segunda forma es desmenuzar lo que tenemos aquí. Es decir, que esto que tenemos aquí resultaría de decir f dos veces, que lo voy a poner así, f o f, o g o g, o f o f, y ahí están las dos f's, las dos g's y las dos f's, de el valor de 3, ¿no? Del valor de 3. Entonces, en el siguiente igual, copio todos los valores excepto el último, es decir, solo está esta f de aquí. Entonces, abro paréntesis, sería f o f, g o g, o f. La última f no la copio, abro un paréntesis. Y resulta que esto que está aquí, que me quedó, es f de 3. Que voy a la tabla, f de 3 vale 1, entonces anoto ese valor aquí, f de 3 vale 1. En el siguiente, copio todos excepto el último, siempre voy a hacer eso, siempre uno menos, excepto el último, entonces solo está esta g. Entonces sería f o f, o g, y esta f no la copio. Abro paréntesis, y aquí tendría yo esta f de acá. F de 1 vale 4. Entonces en su lugar pongo el 4. Abro el igual. Nuevamente copio todas excepto la última. Hasta aquí. Entonces digo f o g. Solo hasta ahí. De un valor. ¿Qué valor va? Entonces ahora sí voy con este que me sobró el último con el 4. ¿Qué dice? G de 4. G de 4 aquí está. Vale 3. Entonces en el paréntesis de acá coloco 3. Copio entonces estos dos menos el último, entonces me quedaría f o f de, y aquí abro paréntesis. ¿Qué me quedó entonces antes? G de 3. G de 3 vale 4, entonces aquí pongo el 4. Luego en el siguiente igual ya coloco solo la f, ¿no? Entonces solo es una f y abro paréntesis. Y acá me quedó en cambio la otra f con el 4. F de 4 accedo a la tabla, vale 3. Entonces aquí pongo 3. Y ya fíjate que este es el último paso, f de 3.
¿Cuánto vale f de 3? F de 3 según la tabla vale 1. Entonces mi respuesta ha sido 1. Y ese es justamente el mismo resultado que estaba acá arriba. Vamos a hacer la forma 3 ahora. La forma 3 es parecido a la anterior, solo que vamos a comenzar primero por este valor, ¿no es cierto? Dice f de 3. Vamos a comenzar primero por las dos f's y vamos a hacerlo como capas. Entonces voy a poner f de 3, ¿sí? ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a, voy a la tabla, f de 3 vale 1, ¿no es cierto? Voy a ponerle el 1 bien alejado porque van a salirme varias capas. F de 3 vale 1. Entonces voy con la segunda capa. Como son dos f's, me falta una f más. La f de acá le va a estar comiendo a la anterior. Y esto mismo hago también al otro lado. Lo mismo que hago a un lado, al otro lado. Y nota que me quedó f de 1. Como es un nuevo problema, entonces abro y digo f de 1 es igual a... f de 1 es igual a 4. Entonces anoto el 4 acá. Voy a ponerlo así medio distanciado. Bien, ya me quedó así. Ahora ya tengo las dos f's. Ahora serían las dos g's. Entonces digo, aquí sería la g, pero esta nueva capa come a las anteriores. Lo mismo. Hago esto en todos los signos de igual. Entonces hago esto en todos. Y nota que aquí siempre al último se me genera un nuevo problema. Entonces g de 4 aquí es igual. G de 4 accedo a la tabla. G de 4 vale 3. Entonces g de 4 vale 3. Voy a ponerlo aquí medio alejado. Ya hice una g. Me falta la otra g. Entonces voy a poner g de lo anterior. ¿Sí? Que es g de esto, ¿no es cierto? Que es lo mismo, pongo eso, replico en todos, que es lo mismo que aquí, ¿no? Esto que está acá. Y se me ha generado un nuevo problema, g de 3. Entonces g de 3 aquí es igual. G de 3 dice que es igual a 4. Entonces voy a poner el 4 aquí. ¿Ya? Luego ya acabé, fíjate, con las dos f's, acabé con las dos g's. Ahora me falta otra vez las dos f's de nuevo. Voy a poner nuevamente la f. F de lo anterior es f de esto. Y es f, y hago lo mismo en todos, ¿no? F de esto, y es f de esto, y es f justamente de 4. Y aquí tengo de nuevo un nuevo problema. F de 4 vale 3. Entonces anoto el 3 acá. Y me queda la última f, entonces voy a poner f de lo anterior, ¿no es cierto? Así, que lo voy a poner mejor. Es f de lo anterior. F de lo anterior. Entonces en todos hago esto, mira. Las capas, ¿no? Lo que me vaya quedando. Entonces me quedó f de f de 4 y aquí me quedó f de 3. Ya, como ya completé las dos f's, las dos g's y las dos f's nuevamente, entonces ya es prácticamente el resultado final que me queda aquí. El nuevo problema. ¿Cuánto vale f de 3? F de 3 vale 1. Entonces esto vale 1 y es el resultado final una vez que ya he completado todas las capas. Entonces acá abajo lo he hecho por capas, 2f's, 2g's, 2f's al final. Recuerda yendo desde el último hacia el principio, y así es como se hace, ¿de acuerdo? Obtengo los mismos resultados. ¿Cuál te ha parecido más sencillo? A mí en lo personal el primero me parece mucho más sencillo. De todos modos, practica y no olvides suscribirte, compartir, apoyarnos con un me gusta y que los demás puedan acceder a este contenido si tú lo riegas. Nos vemos en el siguiente video.